llegamos al cuarto peldaño, que es un peldaño maravilloso, que es cuando ya llega la información a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral es en donde están las neuronas, es en donde están estas conexiones entre las neuronas. Es ese telar encantado que nos permite conocer las cosas, nos permite imaginar cosas, nos permite darle explicación a este mundo, nos permite hacer ciencia, nos permite construir las computadoras, plumas, en fin. Y ese telar encantado está en la corteza cerebral. Sabemos que el cerebro se divide en dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es particularmente analítico, el hemisferio derecho es particularmente sintético y es el hemisferio de la imaginación. Los seres humanos hemos vivido una era del hemisferio izquierdo. Todo es análisis, todo es ciencia y hemos dejado de lado el hemisferio derecho, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es el hemisferio de la intuición, es el hemisferio de la percepción. Es muy importante entender la diferencia entre este proceso de análisis y proceso de síntesis, porque es algo que en la mercadotecnia se puede explotar de una manera muy interesante. Y conociendo cómo el hemisferio derecho funciona, podemos tener una comunicación mucho más efectiva cuando nos dirigimos al hemisferio derecho que al hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es un hemisferio más perceptual, es un hemisferio intuitivo, es un hemisferio más, por decirlo así, de la memoria semántica. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para demostrárselos gráficamente y que se entienda fácilmente, yo les puedo pasar esta imagen en la cual ustedes ven un muñequito que se le ha roto una pierna y hay un pegamento junto a él. Sin decir palabras, ya a partir de la comunicación al hemisferio derecho, el hemisferio derecho lo integra. Y para el hemisferio derecho es claro que ese pegamento sirve para pegarle la patita al muñeco. Entonces es una comunicación muy sencilla, dirigida, sin tener que hablar de las características. El cerebro puede entender cuando hace esta relación y esta comparación entre elementos. Es lo que hace el cerebro, es esa síntesis, que siempre el cerebro está tratando de sintetizar la información. Otro ejemplo sería, si yo les pongo esta imagen en donde hay un tornado junto a unos cepillos de dientes eléctricos, el cerebro inmediatamente también hace esa asociación entre las características del tornado y el cepillo de dientes. Al ponerlos juntos, pues entra dentro del cerebro que esos cepillos giran a velocidades muy altas, que arrasan con todo y que pueden, o que limpian todo lo que está por ahí, ¿no? Entonces, son alegorías que el cerebro puede entender de una manera muy interesante y es ahí donde la comunicación se está yendo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que todos estos procesos no conscientes son mucho más importantes en la toma de decisiones que los procesos conscientes. Entonces, por ejemplo, un político que le está hablando a las personas y les está diciendo las ventajas de votar por él, las personas, a fin de cuentas, no van a votar por el político por lo que les está diciendo. Las personas, a fin de cuentas, van a votar y van a escoger ese político por la conectividad que tengan con él, por la credibilidad que les produzca, por la confianza que les produzca, y no tanto por lo que les diga. De tal manera que todas estas cosas no conscientes como la credibilidad, la conectividad y toda esta parte intuitiva es la que podemos ir descubriendo y midiendo a través de esta neurociencia aplicada que vamos a ver con más detalle en un momento más. Y bueno, estamos llegando al siguiente peldaño, que es el peldaño maravilloso, que es el que yo le he llamado regulador de la acción, pero no nada más regula la acción, es donde confluye toda la información. Acuérdense que toda la información entra, se va procesando secuencialmente. Imagínense lo que son sistemas. En cada sistema emerge algo, que ese algo va a ser procesado por el siguiente sistema, y así secuencialmente, ¿hasta qué? Hasta que se produce el pensamiento, se produce la comprensión.
Y en ese paquete de información que almacenamos en la memoria, que como les dije anteriormente llamo holófrenos, que viene de dos raíces, una que es holos, que quiere decir total, y frenos, que quiere decir mente. Entonces son paquetes de información en el cual ya va integrado cuánta atención puse, cuánto procesé, cuánta emoción y qué emoción experimenté, cuánto entendí. Y una vez que ya pasó por esos niveles de procesamiento, se empaqueta la información y se almacena en la memoria. Y este regulador de la acción es el que cierra el ciclo, es el que decide sigo prestando atención o no, es el que decide almaceno en la memoria o no, es el que decide lo convierto en lenguaje o lo convierto en acción y lo convierto en voto, compra y demás. Entonces, este modelo creo que es importante que la gente lo introyecte, porque es lo que verdaderamente pasa en esa caja negra. Dentro del marketing se ha hecho pues un esfuerzo por tratar de explicar, pero todavía dentro del marketing mucha gente habla que las emociones son importantes, que el pensamiento es importante de manera aislada. Han tratado de explicar esta maquinaria de la mente a través del modelo triuno, del cerebro triuno, que más bien fue desarrollado pues para explicar que hay una parte arcaica, que es el tallo cerebral, que hay una parte mamífera, que es el sistema límbico, que es una parte cortical, que es parte del cerebro humano. Pero es un error decir que le hablamos al cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano pues más bien es una parte reptiliana del cerebro que se encarga de ¿qué? Pues del alertamiento, se encarga de que yo respire, de que mi corazón lata, de funciones básicas de la vida. El sistema límbico, el mamaliano, pues es un sistema que nos produce las emociones, pero no le podemos hablar a las emociones. Entonces, creo que es más correcto entender el modelo de la neuropirámide, que es el que realmente nos está mostrando que son procesos secuenciales, y tan importante es emocionar al mercado como captar la atención. Porque si ustedes mercadólogos o publicistas en primer lugar no captan la atención de su mercado meta, pues no van a poder emocionarlos y mucho menos les van a poder explicar las características de su producto y mucho menos van a influir en su toma de decisiones. Entonces tenemos que ya empezar a hablar de manera multifactorial. Tenemos que pensar que es muy importante todos los peldaños, influir en ellos para que a final de cuentas la persona nos compre. Si entendemos esto y lo conceptualizamos, entonces llegamos realmente a un neuromarketing mucho más evolucionado, en el cual vamos a integrar toda esta neurociencia aplicada con las herramientas de investigación convencionales que explican los porqués, preguntándole a la gente. Entonces es un complemento o son dos visiones del mismo proceso, en el cual, a partir del modelo de la neuropirámide, en mi laboratorio hemos venido desarrollando toda la tecnología para ir midiendo con sensores, como lo ven en la siguiente imagen, y esto es un trabajo que se ha venido desarrollando en mi laboratorio,